Oraciones a liberto. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente
esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Amén, Señor, así es, Padre. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Alabamos, Padre. Está llorando, alaba. Aleluya. En la prueba, alaba. Aleluya. Está sufriendo, alaba. Nuestro Señor. No importa, alaba. Tu alabanza le Proclamamos al Padre en esta noche. escuchará. Proclamamos al El Padre. frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus Tú vas al ángeles frente, contigo a Señor. luchar. Tú vas a Él abre puertas, nadie puede cerrar. Aleluya, Él Padre. trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu Sí, victoria Señor. llegó. Comienza a cantar y Alzamos alaba nuestras a manos en Dios. victoria, Señor. Alaba a Dios. Victoria. Alaba a Dios. 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 Cántale al Señor y alaba a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y así como decía la canción, Padre, que escuchábamos en esta noche, alzamos nuestras manos en victoria delante de ti, Señor, delante de tu presencia en victoria. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque a ti podemos acudir. Señor, sabiendo de que en ti siempre vamos a tener respuestas, Señor. Siempre encontraremos una respuesta de tu parte, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús en esta noche. Proclamamos al Padre
Proclamamos al Padre en nuestras vidas. Lo proclamamos, Señor, y te decimos, grande eres, Señor, Dios todopoderoso, Dios de victoria. Gracias. Gracias, Señor, porque nunca has dejado solo a tu pueblo. Siempre has estado allí, Señor. Gracias, papá, porque extiendes tu mano en favor de tu pueblo, Señor. Extiendes tu mano para bendición, Señor. Gracias por tu presencia. En esta noche proclamamos al Dios Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente, al Omnipresente. Ese Dios que está con nosotros esta noche aquí. Ese Dios que está esta noche con mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Proclamamos a ese Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Proclamamos, Señor, a Él para que Él sea con nosotros en esta noche, bendiciéndonos, bendiciendo nuestras vidas. Proclamamos a ese Dios de bendición en nuestros corazones. Señor, gracias porque tenemos esta hermosa oportunidad de compartir, Señor, compartir la adoración, tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sé que estás con nosotros, sé que estás congregado con nosotros, que estás reunido con nosotros. Y en tu nombre proclamamos victoria, Señor, victoria en el nombre de Jesús. Señor, oramos por aquellos que están escuchando en esta noche, Señor, para que tú bendigas sus vidas, bendigas sus corazones, Señor. Si hay problemas, si hay dificultad, Padre, si hay algo que pueda estar impidiendo tu bendición allí, Señor, porque hay tristeza, porque hay dolor, pedimos en el nombre de Jesús que tú seas rompiendo, Señor, toda atadura, toda cadena, Señor, de aflicción en esta noche, Padre, que esas cadenas puedan caer en el nombre de Jesús, que tú puedas entregar liberación en esta noche, Señor, que puedas entregar liberación de espíritu, de cuerpo, Señor, de mirada, de palabra, aleluya, que puedas entregar liberación, Señor querido. Si hay pecado que pueda estar atando en esta noche los corazones, las vidas, en el nombre de Jesús, pedimos que ese pecado pueda caer ahora en el nombre de Jesús, y que tú puedas liberar a tus hijos, que tú puedas liberar a aquellos que sufren, Señor. Oh Padre querido, glorifícate, bendice los hogares, Señor, entrega unidad, entrega bendición en los hogares, entrega de tu paz en los hogares, Señor. Todo problema, toda inquietud, toda situación que pueda estar afligiendo en esta noche, Señor, los hogares, pedimos que tú seas entregando respuesta, que tú seas bendiciendo, Señor, que tú seas entregando tu luz en los hogares, Señor, que seas entregando tu paz, Señor, para que en tu paz podamos encontrar la respuesta que necesitamos, Señor. Bendice cada hogar, Padre, en esta noche. Bendice cada familia, bendice cada hijo, cada padre, cada madre, cada matrimonio. Bendice en el nombre de Jesús en esta noche. Padre, oramos y intercedemos por los enfermos, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que están en sus lechos, enfermos, Señor, con alguna enfermedad que los esté atrapando en esta hora. Pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en esa enfermedad, que tú liberes, Señor, en esta hora, que tú liberes de todo espíritu de enfermedad, Señor, de todo espíritu de enfermedad, cualquiera que sea esta enfermedad, como quiera que se llame, en el nombre de Jesús declaramos liberación, y que esa enfermedad en el nombre de Jesús pueda salir de los cuerpos en esta hora, y que ese cuerpo que está enfermo pueda tener sanidad en el nombre de Jesús, pueda tener sanidad en esta hora. Señor amado, alzamos nuestras manos en señal de victoria, Señor, sobre todo problema, sobre toda angustia, sobre toda enfermedad. Donde haya necesidad, Padre, entrega el pan nuestro de cada día, entrégalo en las mesas, Señor amado, entréganos. No permita que tus hijos sufran, Señor, la angustia, Padre, de no tener un pan. No lo permitas, Señor, y en tu nombre, Señor, tú provees bendición. Donde no hay trabajo, provee trabajo en el nombre de Jesús. Provee trabajo, Señor. No dejes a tus hijos solos. No los dejes, Señor. No los dejes, Señor. Provee para ellos bendición en esta hora. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Te bendecimos y pedimos, Señor, que tu bendición esté con tu pueblo en esta hora. Gracias, Señor.
Muchas gracias, Señor. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder, aleluya, aleluya, que reposa en mi corazón. Así es, Señor, grande es tu poder, aleluya. Y con él me haces ver que no vuelva a caer. Gracias, Señor. Tú me cuidas, Gracias, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz, Aleluya. por mí un día, Por mí, Padre, por mí lo hiciste. Gracias. con tu sangre lavaste, Sí, Señor. con tu llagas Sí, curaste Mis heridas, tú las sanaste, Señor. ¿Cómo no ¿Cómo he alabarte? de pensar ¿Cómo no bendecirte? el quererte ¿Cómo no servirte, soltar si tú me Gracias. guías? Gracias. Porque eres mi razón de vivir. Así es, Señor. Es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida, papito, mora en mi vida. Mora en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, Aleluya. me cubriste en tu manto de amor. Gracias. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Entregamos honra, gloria, alabanza, adoración al Rey. Grande precio pagaste Al Señor. en esa cruz Por mí. Gracias, Señor. con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida, grande precio pagaste.
Vamos, dile al Señor, ¿cómo empezar? Gracias, Señor. Porque es mi razón de vivir, es por eso que te quiero escribir. Mora en mi vida. Grande precio pagaste en esta cruz por mi humildad. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque es mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Hola, hola, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe. Donde estén les mandamos un abrazo gigante, un abrazo así bien lindo. A todos ustedes que nos están viendo, que nos siguen a través de nuestro ministerio Temuco al Encuentro con Jesús. Bienvenidos a todas y todos. Qué lindo es poder estar esta noche de viernes junto a ustedes, preparándonos ya para un fin de semana, un nuevo fin de semana en nuestras vidas, en nuestros hogares, con la familia, con nuestros seres queridos. Y bueno, dando gracias al Señor porque Él es bueno, Él es muy tierno, amoroso con nosotros, Él siempre está ahí para bendecirnos, siempre está ahí para bendecirnos. Quizás muchas veces los problemas son tan fuertes, queridos, son tan grandes los problemas, las dificultades que atravesamos, que no sentimos esa bendición del Señor, pero Él está ahí, esa es su promesa, y su promesa la tenemos que creer con todo nuestro corazón. Él no nos va a dejar, ni nos va a desamparar, no lo va a hacer, porque esa es su promesa, y yo confío y creo y me tomo de las promesas de mi Padre. Así que esperamos de que este momento sea un momento lindo, hermoso, que estemos pasando ya en la adoración, en la alabanza, con esa música tan linda que podemos escuchar, y bueno, en el compartir la palabra, ¿no? Les quiero invitar también, queridos, a que se unan a nuestro ministerio en YouTube, a que se suscriban en nuestro ministerio en YouTube. Búsquennos por Temuco Encuentro con Jesús, así, tal cual, Temuco Encuentro con Jesús. Búsquennos y se suscriben para poder estar saliendo muy pronto en directo a través de YouTube también, ¿ok? Así que les invito cariñosamente a que se suscriban. Si quieren escuchar las predicaciones o los temas que hemos estado entregando anteriormente, pueden ir a YouTube, allí en Temuco Encuentro con Jesús, y van a encontrar todos los temas. Están allí por fechas y por nombre. Así que tú eliges ahí el que más te interese para escuchar. Estamos en este tremendo desafío de poder compartir el libro de los Hechos. Y realmente es maravilloso cómo podemos sacar tanta enseñanza de este libro. No nos cansamos de sacar enseñanza del libro de los Hechos. La verdad que cada experiencia que estos hermanos vivieron allí, escribiendo la historia de la iglesia, es maravillosa. Es algo digno de leer. No solo de leer, sino de apropiarnos de ello.
apropiarnos de esas experiencias que estos hombres, mujeres, familias vivieron allí en el libro de los Hechos. Bueno, hoy día vamos a comenzar un tema que es un poco más largo. Lo vamos a dividir, yo creo que en varias jornadas, porque tiene que ver con la vida del apóstol Pablo. Por lo tanto, hay mucho que decir dentro de este contexto, hay mucho que señalar. Hay tanta experiencia en la vida de Pablo, hay más que experiencia, querido, hay tanta riqueza en lo que él vivió, en lo que él enseñó, por lo que él pasó. Hay tanta riqueza que leer la vida de Pablo es algo maravilloso. Nosotros no nos vamos a abocar en este estudio que vamos a dar de la vida de Pablo, no nos vamos a abocar a las cartas que escribió el apóstol. No, ese no es nuestro tema. Quizás va a venir después cuando estudiemos las cartas paulinas, que es otro estudio, las cartas paulinas. Pero hoy estamos abocados a lo que es la historia del libro de los Hechos. Y el miércoles pasado veíamos cómo Esteban fue muerto por los fariseos, los judíos de aquel entonces, y cómo Esteban hizo esa maravillosa defensa de lo que era su fe. Entregó una clase magistral, allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, una clase magistral en defensa de su fe. Partió desde Abraham para terminar en Jesucristo. Y allí él defendió no solo su fe, sino que en lo que él había creído. ¿Y por qué había creído? Es decir, en Cristo Jesús. Y él se apodera de todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Abraham en adelante, para hablar de cómo el pueblo de Israel siempre buscó la forma y la manera para desobedecer a Dios, para ir en contra de lo establecido por Dios, cómo se revelaba de lo que Dios le señalaba al pueblo. Y esa revelación era tan grande que él decía, en esa defensa que hace Esteban, de cómo ellos maltrataban a los profetas de aquel entonces. Y cómo llegando a Cristo, ellos se rebelaron de la verdad que entregaba Cristo, no quisieron escuchar el mensaje de Jesús y se confabularon, engañando, mintiendo, levantando falsos testigos para entregar a Cristo. Y cómo Cristo había sido muerto en pro de lo que era el mandato que él traía a la tierra. El mandato que el Padre le había entregado de morir en la cruz por todos aquellos que estaban perdidos, sin fe, sin esperanza, sin amor. De tal manera, dice Juan 3:16, fue el amor de Dios para con el mundo, para con nosotros, para contigo, para conmigo, querido, que Él no escatimó entregar a su unigénito Hijo, su único Hijo, para que viniera a morir por amor a nosotros y entregarnos el regalo maravilloso de la vida eterna. Para que todo aquel que crea, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y yo me tomo de esa palabra en el nombre de Jesús en esta noche. Y espero que tú te tomes de esa palabra para creerle al Señor y para creer que tienes vida eterna si tú has creído en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esa es la defensa que hace Esteban. Y producto de esa defensa, lo mataron. Y lo mataron de una forma muy cruel. Lo apedrearon. Lo apedrearon hasta darle muerte. Dice la palabra que Esteban vio los cielos abiertos. Vio algo que nunca nadie había visto, querido. Ningún apóstol había tenido esta experiencia que tuvo Esteban. Dice la Biblia en el capítulo 7 que Esteban vio los cielos abiertos. Primero, vio los cielos abiertos, algo que nunca nadie había visto. Y que él vio a Jesucristo
que estaba a la diestra del Padre. Aleluya. Qué maravillosa visión tuvo este joven hombre de Dios que estaba entregando su vida en pro de su fe. En pro de su fe. Él no se estaba apropiando de su vida. Él no estaba pensando en sí mismo, sino que él estaba pensando en Jesús, su maestro, en quien él había puesto toda su fe, toda su fe, toda su convicción, su vida, su quehacer estaba puesto en Jesús. Y era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y producto de aquello, los judíos, en conjunto con los fariseos, era tan grande su dolor, su rabia, que terminaron dándole muerte a pedradas. Y así se escribió la historia del primer mártir de la iglesia primitiva. De una forma triste, de una forma muy triste. Morir de esa forma es una forma terrible. Pero él no escatimó negarse así por la fe en Cristo Jesús. Querido, qué lindo ejemplo nos deja este hombre. Qué lindo ejemplo nos deja para lo que es nuestra fe hoy. Yo decía el miércoles que hoy en día nosotros, por mucho menos, por problemas muchos más pequeños, nos quebramos. Nuestra fe se quiebra. Nos sentimos, nos dolimos, nos quejamos. ¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no nos da lo que pedimos? Nos quejamos. Y sin embargo este hombre, frente a la persecución, frente al dolor y frente a la muerte, no estimó negar su vida, sino que la puso delante del Señor. Le dijo: Padre, aquí está mi vida. Y viendo esos cielos abiertos, viendo a Jesús a la diestra del Padre, entregó su vida, murió por su fe. ¿Cuánta falta nos hacen los Esteban hoy en día en nuestras iglesias? En la iglesia de Cristo. Sin duda que en otros países sí hay persecución y hay dolor y hay muerte también. Eso es verdad, es así. Pero yo hablo por mi país, hablo por nuestra América Latina, teniendo libertad para predicar el Evangelio, para pararnos en las calles, para abrir la Biblia, para compartir la enseñanza, la palabra. Callamos, callamos y dejamos que la gente en el mundo se pierda, sin esperanza, sin paz, sin fe en sus corazones. Dejamos que la gente en el mundo sufra el dolor y la angustia de no tener alguien en quien aferrarse, de no tener fe, esperanza, consuelo frente a sus dolores, a sus angustias. Callamos, sin entender que día a día mueren cientos, miles de personas que pasan al infierno, a vivir la eternidad en el infierno, porque no hubo alguien que se pusiera al frente para hablarle de Cristo. Esta es una triste realidad, queridos, pero es la realidad de la iglesia hoy. Y Dios quiera que Dios envíe un avivamiento grande a las iglesias en América Latina para que podamos despertar de ese sueño en el cual estamos, donde vemos el confort propio, vemos nuestro propio statu quo y vemos que estamos bien, tranquilos, estamos cómodos, nadie nos molesta y no molestamos a nadie. ¿Qué importa que los demás se mueran sin Cristo? ¿Qué importa? Pero sabes, querido, al Señor sí le importa, porque el Señor nos entregó una misión, un desafío, y esa misión y ese desafío es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sí le importa. Si a nosotros no nos importa, si no nos dolemos por aquellos que mueren sin Cristo hoy día, queridos, si no nos dolemos por esa verdad, al Señor sí le importa y Él se duele, porque Él envió a su Hijo para que aquellas personas
puedan tener la verdad de Cristo en sus vidas y en sus corazones y no se mueran sin Cristo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, es la responsabilidad de la iglesia. Por eso clamo al Señor y pido al Señor que el Señor envíe un avivamiento, que dejemos de lado nuestro statu quo, nuestra comodidad, y que podamos salir de esa comodidad e ir. Y vamos a cumplir, en ese ir, a cumplir la misión que el Señor nos encomendó. Querido, es el gran desafío que tenemos por delante. Cuando nosotros comenzamos a leer la historia de la iglesia primitiva, vemos que el Señor les deja el Espíritu Santo, les administra el Espíritu Santo en sus vidas. Con ese propósito, queridos, el Espíritu Santo, el Señor nos lo dejó en la iglesia, nos lo dejó en nuestras vidas, para que nosotros nos quedemos en esta comodidad que tenemos. El Señor nos entregó el Espíritu Santo para que a través de Él nosotros podamos tener las fuerzas, la fe, la valentía, el coraje de salir y predicar el Evangelio de Cristo, de dar testimonio de Cristo. Si tú lees el capítulo 2 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, el propósito es para que esa iglesia le sea testigo. Ese es el propósito. Cuando el Señor, el Pentecostés, entregó ese maravilloso avivamiento, ese avivamiento lo proporcionó el Espíritu Santo. Y ese avivamiento tenía como razón de ser que todos los que estaban en esa fiesta de Pentecostés pudieran escuchar el mensaje de Cristo. Por eso es que comenzaron a hablar en lenguas idiomáticas, para que aquellos que estaban en esa maravillosa fiesta pudiesen entender el mensaje de Cristo. Y luego vino la predicación de Pedro. 3.000 convertidos. Luego otra predicación de Pedro, 5.000 convertidos. Jerusalén estaba llena de la doctrina de Dios. Estaba llena de la doctrina del Señor Jesucristo. Los temores habían ido, los miedos a la persecución se habían ido. ¿Quién había producido eso? El Espíritu Santo. Es decir, el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es ese. Es el poder capacitarnos en la fortaleza, en la fe, en la convicción, para que nosotros podamos ser testigos de Cristo. El Espíritu Santo no está, querido, no lo entregó Dios para acomodar nuestra vida a una forma, a una manera, a un statu quo, sin comprender y entender cómo en el mundo la gente sufre, sino que el Espíritu Santo está para que nosotros podamos ir al mundo, podamos ser luz, podamos ser sal y podamos predicar de Cristo, entregar el mensaje del Señor Jesús, para que aquellos que no crean puedan creer. Esa fue la razón de ser del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y se fueron los temores, los miedos, y todos predicaban, la iglesia crecía y eran enseñados en la palabra. Estaban todos unidos en un solo espíritu, en un solo corazón. Y viene esta muerte de Esteban por predicar, por compartir la fe de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando Esteban fue muerto, lo voy a leer para que lo podamos entender mejor. Dice la palabra que cuando Esteban fue muerto, estaba muriendo allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice la palabra que, lo leo enseguida, queridos. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía:
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué triste forma de partir. Siendo este hombre tan joven, teniendo tanto que entregar. Pero él partió en pro de la fe de nuestro Señor Jesús. Se estaba comenzando a escribir la historia de la iglesia, como dije el miércoles, con lágrimas, sangre y dolor. Y había un joven allí, al cual le entregaron las ropas de Esteban. Y ese joven, dice la Biblia, que se llamaba Saulo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Allí comienza la historia de este maravilloso hombre que es Saulo de Tarso, o Pablo, como tú quieras llamarle. Vamos a comenzar a caminar poniendo nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente en lo que fue la vida de Pablo. Hay, como decía adelantito, hay tanto que decir. Hay tanto que decir. Yo, hoy día en la mañana, querido, estuve prácticamente toda la mañana, tipo 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, estudiando esta parte que tiene que ver con la vida de Pablo. Yo reitero, no vamos a hablar de las cartas de Pablo, vamos a hablar de la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué llegó a ser lo que fue? Su llamado, sus viajes, su fe, sus convicciones. Vamos a pasar por lo que fueron sus cárceles, las veces que fue encarcelado. Vamos a pasar por su muerte, porque Pablo también murió de una forma muy triste, muy triste. A Pablo lo decapitaron. Este hombre que escribió con oro, con letras de oro, el inicio de la iglesia primitiva y en el libro de los Hechos, este hombre tuvo una triste muerte, al igual que Esteban, y muchos apóstoles, excepto Juan, yo diría, y algún otro, todos los demás murieron como mártires, cruelmente sacrificados por los romanos y por la persecución que los judíos hicieron de la fe de todos aquellos que creían en Jesús. Era tan triste la vida de la iglesia primitiva en ese entonces, era tal la persecución que se produjo que no se conformaban con matarlos, sino que los dejaban puestos en las calles, para que los que no habían creído no piensen siquiera en creer, porque al verlos muertos en las calles, ellos iban a tener miedo. Pero sabes, el Espíritu Santo hacía las cosas de una manera tan maravillosa, que ni aún así, ni aún poniendo los cuerpos de los mártires, de los cristianos en las calles, la gente tenía miedo. Todo lo contrario, parece que con más fuerza crecía la iglesia. Y dentro de ese contexto es que se enmarca la vida de Pablo. La vida de Pablo. Bueno, ya vimos aquí cómo parte esta vida de este hombre, ahí en el libro de los Hechos. Por primera vez aquí se habla de un tal Saulo. Estaba allí consintiendo la muerte de Esteban. Estaba allí viendo cómo Esteban estaba siendo muerto de esa forma y de esa manera. Allí en el capítulo 7, versículo 58, comenzamos esta navegación que vamos a hacer por la vida del apóstol Pablo. Bueno,
Como ya dije, Pablo fue apóstol de Cristo, fue un apóstol de Cristo. Es reconocido como uno de los mayores predicadores del Evangelio de Cristo. A través de toda la historia, yo creo que no hay un evangelista, un apóstol, un misionero tan potente como lo fue Pablo. Vamos a hablar acerca del ministerio apostólico más adelante, pero dentro del ministerio apostólico propiamente tal, no se conoce un hombre que haya sido capaz de hacer lo que hizo en pro del Evangelio y en pro de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él es autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento. 13 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Antes de convertirse al cristianismo era conocido como Saulo y perseguía a la iglesia del Señor. Pablo, el nombre romano de Saulo, nació en Tarso, en Cilicia. Es bueno aquí detenernos un poquitito para poder comprender que, porque yo he escuchado enseñanzas y predicaciones que dicen que el nombre que tenías Pablo antes de convertirse era Saulo y que después se le cambió el nombre a Pablo. No, queridos. Él jamás se cambió el nombre, ni Dios le cambió el nombre, ni el encuentro con Cristo le cambió el nombre. Saulo es el nombre que él tenía antes de convertirse al cristianismo. Después se le empezó a conocer como Pablo, pero es el mismo nombre, solo que Pablo se traduce al hebreo. Saulo al hebreo quiere decir Pablo. No es que haya sido un nombre distinto, es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Saulo de Tarso. ¿Por qué Tarso? Porque allí fue donde él nació, en Tarso. Por eso es que es Tarso. No es que el Tarso sea otro nombre, no. Tarso era la ciudad donde Pablo nació. Y Saulo era el nombre que él tenía, por el cual se le conocía y se le llamaba. Así le conocían los romanos y le conocían los judíos, Saulo. Pero después Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, le empezó a llamar Pablo, que es lo mismo, solo que traducido al hebreo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí sacamos una enseñanza muy importante que tiene que ver con este apóstol, que tiene que ver con el nombre. No, querido, no es que hayan habido dos nombres, era un solo nombre, solo que uno estaba en lo que se le conocía anteriormente de convertirse, y el otro es el Pablo, que es el nombre traducido al hebreo. Y después digamos, Lucas, que fue el que escribió los Hechos, le empezó a llamar Pablo. Así que eso como primera cosa, ¿ok? Bien, estábamos diciendo que Saulo perseguía a la iglesia del Señor. Fue un perseguidor de la iglesia del Señor, indudable que así es. Pablo, el nombre romano de Saulo, nació en Tarso, en Cilicia. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, o siendo ciudadano romano, nos echaron en la cárcel. Bueno, aquí en este versículo Pablo dice claramente
que él era romano, ¿no es cierto?, que tenía esa nacionalidad romana. Vamos a volver a leer este versículo, el 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, en el capítulo 21, 39 y 22, 25 también se habla un poco de esto, ¿no? Que Pablo era el nombre romano de Saulo, nació en Tarso, en Cilicia. Por eso es que se le llamaba Saulo de Tarso, porque había nacido en la ciudad de Tarso. Tarso no era un lugar insignificante, queridos. Hechos 21:39. Vamos a ver un poquitito acerca de esta ciudad. Es importante conocer la historia que nos escribe el libro de los Hechos. Hechos 21:39. Dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Allí Pablo está, digamos, señalando esta verdad que estamos compartiendo aquí, ¿no? Que su ciudad natal era Tarso de Cilicia, y no era cualquier ciudad, dice Pablo. No era cualquier ciudad. Tarso no era una ciudad insignificante, queridos. No era algo así como pequeño, no, era una ciudad ya con cierto nombre, tenía ciertas características. Era un centro cultural griego, Tarso. Para que nos vayamos haciendo la idea, la cuna de este hombre, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Es importante esto porque es parte de la historia de este hombre. Quizás no es tan interesante, ¿no? Pero es bueno conocerlo, es bueno conocer esto, que muchas veces desconocemos nosotros. El origen del nombre de Pablo, Saulo de Tarso, es porque él nació en Tarso, y Tarso no era cualquier ciudad. Tarso era una ciudad importante donde la cultura griega, que era una cultura muy rica en ese entonces de la historia, era el centro allí. Allí se juntaban los griegos para pensar, para exponer, para detallar su forma de vida, su filosofía. Y todo eso fue naciendo y fue creciendo con este hombre que era Saulo. Por eso es que Saulo siempre fue un hombre con mucha cultura. Era un hombre muy educado, ¿no? Cuando nosotros pensamos que Saulo es cualquier persona, no es así. El Señor sabía a quién estaba llamando. Cuando Dios llama a Saulo, él sabía quién era, lo conocía perfectamente. Y él sabía que era el hombre indicado para el proyecto que Dios tenía en adelante para su iglesia. Quizás otro hombre no hubiese podido cumplir esa tarea, pero Pablo sí, o Saulo sí la podía cumplir, porque era un hombre con conocimiento, era un hombre educado, era un hombre, digamos, con mucho nivel cultural. Venía de esta vida de la cultura griega, ¿no? Que vuelvo a reiterar, era una cultura muy rica en conocimiento, en ciencia, en filosofía. Hasta el día de hoy, la historia nos dice la importancia de la cultura griega. Bueno, allí está allí está señalada la cuna del apóstol. Su nombre, su nacimiento. Tarso era una ciudad universitaria que estaba cerca de las costas noroeste del mar Mediterráneo.
aunque nació como ciudadano romano, y aquí esto es algo muy importante, aunque nació como ciudadano romano, Pablo era judío de la dispersión. De la dispersión. Vuelvo a reiterar, él nació como ciudadano romano porque nació bajo el imperio en una de las ciudades que estaban cobijadas por el imperio de Roma, Tarso. Estaba bajo el imperio romano. Y Pablo nació bajo este imperio, el imperio romano. Por lo tanto, Pablo tenía esa nacionalidad romana. Pero también Pablo era judío. Porque si bien es cierto, Pablo nació en Tarso, pero nació en Tarso por la dispersión que se produjo cuando los judíos huyeron a distintas partes. Y los padres de Saulo se quedaron allí en Tarso. Y allí nació él. Entonces, digamos, por un contexto histórico, Pablo tenía, digamos, el consentimiento romano en su nacimiento, pero también en su sangre, Pablo era judío. Un israelita circuncidado de la tribu de Benjamín, es decir, estaba bien claramente establecido de dónde venía este hombre y cuál es su cuna. Vuelvo a reiterar, él nació en Tarso bajo el imperio romano, por lo tanto tenía la ciudadanía romana, pero sanguíneamente sus padres eran judíos que se habían quedado en Tarso, allí donde nació Saulo, y en su quehacer como judío, él venía de la tribu de Benjamín. No era cualquier tribu tampoco. Es decir, fuera de tener el conocimiento que tenía Saulo por haber nacido donde nació, era romano y era judío. Tenía doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Dice la historia que era un hombre celoso y que era del partido de los fariseos, por así decirlo, del partido, ¿no? Para que podamos contextualizarlo un poco. Del partido de los fariseos. Vamos a leer Romanos 11.1. A ver qué nos dice Romanos 11.1. Para ir cotejando lo que vamos diciendo con la escritura. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, hablando a los romanos. También yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Allí está claramente señalada la estructura que este hombre tenía en cuanto a su nacimiento y lo que era su vida. Lo que era su vida. Y esto es muy importante porque después vamos a ver cómo él echó mano a esa doble nacionalidad que tenía, tanto judía como romana. Es muy importante esto en la vida de Pablo, sobre todo cuando se acerca la muerte de Pablo. Cuando lo toman prisionero en Roma, lo toman prisionero en Jerusalén, perdón, y lo llevan a Roma, para que sea juzgado en Roma. Pablo allí echa mano a esa nacionalidad romana para que sea juzgado. Él no quiso ser juzgado por los judíos, porque sabía que los judíos iban a engañar e iban a mentir para matarle. Por lo tanto, él pidió ser juzgado por César en Roma, por Augusto César en Roma. Y él tenía ese privilegio porque era ciudadano romano, por lo tanto se le concedió ese privilegio. Allí en la vida del apóstol vemos cómo esto jugó en favor de la predicación del evangelio. En su momento lo vamos a leer y lo vamos a enseñar, pero cómo esta doble nacionalidad jugó en favor del evangelio para que Pablo fuese trasladado en Roma, y allí en Roma por 2 años él predicó la palabra del Señor y muchos se convirtieron en Roma al evangelio del Señor Jesucristo. Bien, continuamos. Entonces, queda claro que Saulo nació en Tarso, una ciudad cultural, una ciudad que tenía
la cultura griega, que Pablo se educó bajo esa cultura, queda claro que Pablo tenía doble nacionalidad, es decir, tenía la nacionalidad romana y la nacionalidad judía. Romana porque nació bajo el Imperio Romano, y judía porque sus padres eran judíos. Por lo tanto, él era parte del pueblo de Israel. Qué interesante poder ir viendo esta situación que empezó a mostrarse en la vida de este hombre que presenció y vio la muerte de Esteban. Dice que aunque no se sabe con certeza a qué edad salió Pablo de Tarso, sí se sabe con certeza que se educó en Jerusalén, bajo la enseñanza del renombrado doctor de la ley Gamaliel. En Jerusalén, había muchos fariseos, muchos fariseos, pero había uno en especial que sobresalía del resto, y este era Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era un doctor en la ley. Un doctor en la ley, es decir, un hombre con un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y de la ley que fue entregada a Moisés y al pueblo de Israel. Con un profundo conocimiento. No era cualquier cosa ni era cualquier hombre, Gamaliel. Y bajo este hombre se educó Saulo. Allí Saulo empezó a conocer el ABC de la ley. Y le empezaron a enseñar la ley y se educó bajo este principio. Celoso era de la ley Saulo. Era un hombre muy celoso. Era un hombre que, se tomó muy en serio las enseñanzas que le enseñaron en Jerusalén en relación a la ley. Y bueno, eso fue lo que empezó a vivir Saulo en cuanto a conocimiento espiritual, por así llamarlo, si podemos llamarle espiritual, ¿no? El conocimiento de la ley, es decir, ese fue su enseñanza principal que él adoptó como forma de vida bajo Gamaliel, allí en Jerusalén. Pablo tenía un profundo conocimiento de la cultura griega, ya lo dijimos. También hablaba arameo. Era heredero de la tradición del fariseísmo. Observador estricto de la ley y más avanzado en el judaísmo que sus contemporáneos. Allí nosotros ya podemos darnos cuenta con quién está o de quién estamos hablando. ¿Quién era realmente Saulo? ¿Un hombre docto? ¿Un hombre celoso de su fe? ¿Un judío muy apegado a su tradición legal? ¿Un fariseo con una tradición fariseísma muy grande, observador estricto de la ley, muy apegado a la ley? Y dice la historia que era más avanzado que todos sus contemporáneos. Es decir, allí nosotros podemos ver la importancia del conocimiento que tenía Saulo, la importancia que tenía, la importancia del conocimiento que tenía este hombre. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se puede afirmar que su familia poseía algunos recursos y gozaba de una posición destacada en la sociedad. ¿Qué te quiero señalar con esto, queridos? Te quiero decir que el entorno de este hombre era un entorno rico en todo, culturalmente, espiritualmente, por así llamarlo, familiarmente. Es decir, no había algo negativo en la vida de Saulo, en su historia. No estoy hablando del Saulo convertido, estoy hablando del Saulo antes que conociese al Señor. Este era Saulo. Este era un hombre fariseo, estricto, celoso de la ley. En fin, tenía todas esas características que lo hacían ser un hombre diferente, un hombre distinto.
El apóstol Pablo tenía la ciudadanía romana bueno, ya lo dijimos, sobre esto él mismo afirma que era ciudadano romano de nacimiento. Probablemente esta afirmación indica que su ciudadanía fue heredada de su padre. El hecho de ser romano fue heredada de su padre. Bueno, teniendo ya considerado este aspecto que es muy importante, que tiene que ver con el trasfondo de Saulo, quién era él, su historia, su nacimiento, sus conocimientos, su espiritualidad, vuelvo a decir, su familia, lo que era su familia. Es importante recalcar entonces que estamos frente a un tremendo hombre, un hombre distinto. Y a ese hombre distinto Dios lo llama. A ese hombre distinto Dios se le aparece el camino. Porque este hombre, ante los ojos de Dios, reunía los requisitos y las cualidades para llevar adelante la tarea que tenía que llevarse. ¿Y cuál era esa tarea? Llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Porque hasta aquí la historia de la iglesia se estaba escribiendo en relación al pueblo de Israel, a Jerusalén básicamente. Allí estaba radicada la historia. Allí estaban los apóstoles, allí estaba el inicio de la iglesia primitiva, y Pedro fue llamado por Dios para que entregase el evangelio a los judíos. Pero el evangelio no se podía quedar solamente allí a los judíos, sino que el evangelio tenía que expandirse a los gentiles que no eran judíos, porque Jesús había muerto por todos. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rompió de principio a fin y ya no existía un pueblo, sino que de todos los pueblos Dios iba a ser uno solo. Y si bien es cierto, el evangelio estaba llegando a los judíos y los judíos se estaban arrepintiendo y estaban creyendo en el Señor, como es lo que habíamos o lo que estábamos estudiando ya, lo que hemos estudiado ya, no menos cierto es que ahora este evangelio tenía que salir de Jerusalén. El propósito eterno de Dios fue Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra eran los gentiles. Eran los gentiles. Y Dios necesitaba un hombre que se hiciera responsable de esa tremenda responsabilidad. Una gran responsabilidad. Llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Bueno, ya nosotros vimos y conversamos acerca de lo que era Saulo. Y en esas características Dios se fijó para tomarlo, llamarlo y decirle: Saulo, te necesito. Bueno, este hombre se convierte en un perseguidor de la iglesia. Ya dijimos cómo él consintió en la muerte de Esteban. Pero Pablo de Tarso asumió una posición importante en la persecución de los cristianos. Es decir, todo ese conocimiento y ese celo que él tenía del judaísmo, de la ley, él ahora lo estaba llevando a la práctica. ¿Y cómo lo estaba llevando a la práctica? Persiguiendo a los cristianos. Porque la fe en Cristo se contraponía con la ley de los fariseos. Y siendo Saulo un fariseo, educado a los pies de Gamaliel, un hombre importante, un hombre celoso de su ley, él no estimó en convertirse en un perseguidor de la iglesia. Tanto así que cuando Esteban moría, los que estaban matando a Esteban, la ropa se la entregaron a él. Y él consintió en la muerte de Esteban, él aprobó la muerte de Esteban. Era un hombre que no tenía corazón. No tenía corazón. Él no se fijaba si los que morían eran hombres, mujeres, niños. No.
era tan celoso de lo que le habían enseñado, que él no tenía miramiento en matar, en perseguir. Si eso era por causa de su fe que él tenía en su ley, bien hecho estaba. Además, dice que era miembro del Consejo del Sanedrín. Emitió su voto a favor de la muerte de los cristianos. Hechos 26:10. Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Aquí a los santos se está refiriendo a los cristianos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese era Saulo. Clarito, él aquí está entregando su testimonio en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y él, en su testimonio, dice quién era antes de convertirse al cristianismo, antes de que el Señor lo llamara. Él dio su consentimiento para que mataran a los cristianos. Terrible. Pero era la historia de este hombre. Era su vida. El propio Pablo afirma que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1. Hoy día vamos a leer mucho la Biblia, querido, y todo lo que tiene que ver con la vida de Pablo lo vamos a leer en la palabra. No quiero que esto sea solamente historia. Yo estoy leyendo el computador, que fue lo que yo saqué de la biblioteca, que empecé a leer ya en la mañana, y empecé a sacar y fui escribiendo para poder entregar el tema, pero todo está con base bíblica. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Había dado su voto para matar a los cristianos, respiraba amenazas de muerte, es decir, su rabia, su ira era total contra los discípulos y contra los que profesaban la fe del Señor Jesucristo. Tan grande era el odio que le tenían al Señor, tan grande fue la odiosidad que se armó por parte de los judíos, por parte de los fariseos, hacia la fe en el Señor, que ellos no escatimaron nada para matar y destruir. Para matar y destruir. Además de iniciar la persecución en Jerusalén, también pidió carta al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco. Su objetivo era llevar a Jerusalén a todo aquel que fuera seguidor de Cristo, tanto hombres como mujeres. Hechos 9:2 dice: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, así le llamaban a los cristianos en ese entonces, los del camino, porque ellos andaban y andaban y se movían de lugar en lugar para no ser pillados, arrancaban y le llamaban los del camino. Los trajese presos a Jerusalén, es decir, él pidió hasta cartas, autorización, en otras palabras, pidió autorización al sumo sacerdote para entrar a las sinagogas de Damasco. Ya no estaban en Jerusalén solamente, sino que ahora estaban saliendo de Jerusalén y estaban yendo a otras ciudades, y esta otra ciudad era Damasco, porque ellos habían escuchado que muchos cristianos se estaban yendo a Damasco, que muchos creyentes estaban viajando a Damasco y allí estaban profesando la fe en Cristo. Por eso es que él pidió cartas específicamente para Damasco, porque él sabía que allí había muchos cristianos, y él dice aquí en el versículo 2 del capítulo 9 que no le importaba si eran hombres o mujeres, no le importaba. Si él pillaba a alguien profesando esta fe, cualquiera que sea, él los iba a tomar preso y los iba a llevar a Jerusalén para ser sentenciados a la muerte. Ni siquiera para ser juzgados, porque el juicio que les imponían a los cristianos era un juicio mentiroso, blasfemo. Mentían, engañaban para matarlos, por el solo hecho de creer en Cristo. Y Saulo se estaba convirtiendo en el líder de esta persecución, y se estaba convirtiendo en el líder porque los del Sanedrín, los de las sinagogas en Jerusalén,
el sumo sacerdote conocía a Saulo y sabía que él era celoso de la ley, que él no iba a dejar a nadie con vida si encontraba a alguien profesando la fe en Cristo. Por lo tanto, era un hombre de la suma confianza del sacerdote, del sumo sacerdote en Jerusalén, de la suma confianza. El sumo sacerdote sabía que él le estaba dando cartas para ir a Damasco y perseguir a los cristianos, porque sabía que Saulo no iba digamos, a cambiar de actitud. Él lo iba a hacer. Lo conocían. Conocían el celo que tenía Saulo por la fe judía. Sabían a quién estaban enviando. Pablo perseguía y asolaba a la iglesia de Dios. Lo hizo creyendo que estaba sirviendo a Dios y perseverando y preservando la pureza de la ley. Mira, esto último es muy importante, querido. Es muy importante. Dice, lo hizo, asolaba las iglesias, perseguía a los cristianos, no tenía ningún problema en darles muertes. Y lo hacía creyendo que estaba sirviendo a Dios. Él estaba creído que lo que estaba haciendo era justo, era lo que tenía que hacer, porque él quería que el imperio de la ley en Jerusalén y en Israel se mantuviera a toda costa, no importando el sacrificio que otros tenían que vivir. Se tenía que imponer el imperio de la ley. Y como la ley había sido entregada por Dios a Moisés, al pueblo del Antiguo Testamento, él tenía que hacer preservar esa ley en medio de Israel. Y si alguna otra doctrina aparecía, como apareció la doctrina del cristianismo, entonces ellos tenían que sacarla de raíz. Y una de las formas que tenían de sacarla era matando a los que profesaban esa fe. Y allí Saulo se convirtió en un líder, en el hombre que iba al frente de esta tremenda masacre que se estaba haciendo allí en Jerusalén. Hasta. Porque todo tiene un hasta, todo tiene un límite, todo tiene un momento. Dice que los relatos del libro de los Hechos que estamos viendo y las notas del propio apóstol Pablo en sus epístolas sugieren una conversión repentina, es decir, que fue algo de un momento a otro. Sin embargo, algunos intérpretes sostienen que algunas experiencias a lo largo de su vida deben haberle preparado previamente para este momento, que fue el momento de la conversión. La experiencia del martirio de Esteban y su campaña de persecución, lo que realmente se sabe es que Pablo de Tarso partió furioso hacia Damasco con la intención de destruir la comunidad cristiana de esa ciudad. De repente sucedió algo inesperado, algo que provocó un cambio radical, no solo en la vida de Pablo de Tarso, sino en el curso de la historia de la humanidad. En el curso de la historia de la humanidad. Este hombre, sin duda que aunque era celoso de lo que estaba haciendo y él creía que lo que hacía lo hacía para agradar a Dios, haciendo preservar la ley, este hombre no se podía olvidar de la muerte de Esteban. Sin duda. Este hombre no podía olvidar de los muchos cristianos que ya estaban siendo muertos por la fe. Sin duda. Este hombre no podía olvidar a los que sacaba de las casas, a los hombres y las mujeres que sacaba de las casas para llevarlos presos a Jerusalén y se les pudiese condenar. Y respirando ese odio, respirando esa rabia, masticando esa rabia, él se fue camino a Damasco para destruir a los cristianos que allí estaban en Damasco profesando la fe. Y fue en ese camino a Damasco cuando sucedió lo que sucedió con Saulo.
cuando tuvo una experiencia única. Dice que en el viaje sucedió que al acercarse, casi al llegar a Damasco, una luz del cielo, como un relámpago, de repente a su alrededor, y producto de esta luz, de este destello luminoso que se le apareció a Pablo cuando iba cabalgando hacia Damasco, dice que fue tan potente este destello, esta luz, que él cayó al suelo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira lo que le dice el Señor a Saulo. Es decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es esta película? ¿Qué es este cuadro que se empieza a pintar? Hablamos de quién era Saulo, su familia, su nacimiento, su hogar, su conocimiento que tenía, su educación que tuvo a los pies de Gamaliel. Vemos cómo él se convirtió en perseguidor de la iglesia, no titubeaba, nada lo detenía en pro de esta convicción que tenía de matar a los cristianos. Y en eso estaba, en esa persecución estaba, con esa rabia, con esa ira en su corazón estaba, cuando de pronto este hombre fuerte, este hombre muy altivo, se ve derribado en el suelo, masticando el polvo. Y él no había visto a nadie había visto él. Él no vio que se le apareciera un ejército al frente, no, de la nada. Solo vio un destello maravilloso, una luz que lo derribó al suelo. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera pregunta del Señor: ¿por qué me persigues? ¿Saulo iba persiguiendo a Jesús? No, Saulo iba persiguiendo a los cristianos que profesaban la fe de Jesús. Pero la voz le dice: ¿por qué me persigues? Es decir, que el que persigue a la iglesia de Cristo ayer, hoy y mañana, los que se conviertan en perseguidores de la iglesia de Cristo, queridos, no están persiguiendo la iglesia, están persiguiendo a Cristo. Saulo no iba en pos de Jesús porque él sabía que Jesús había muerto. Él iba en pos de aquellos que profesaban la fe en Jesús. Pero el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Es decir, si persigues a mi iglesia, Saulo, me estás persiguiendo a mí. A mí. Y Pablo estaba allí en la tierra. Allí estaba postrado en la tierra. Humillado, absolutamente humillado, indefenso. Este hombre que respiraba amenazas de muerte, que estaba lleno de ira, de rabia, este hombre omnipotente, así poderoso, con una tremenda educación, con un tremendo legado que tenía, una tremenda experiencia, una tremenda educación. Sin embargo, este hombre estaba derribado en el suelo. Y no lo derribó un ejército, no lo derribó un soldado, lo derribó una luz. Y esa luz le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde y le dice: ¿quién eres, Señor? Saulo no le da respuesta a esa voz que le hablaba. No da respuesta. La voz le dice: ¿por qué me persigues? Y Pablo responde con otra pregunta. Y la pregunta aquí podemos ver la inteligencia de Saulo. Muy inteligente. Él no responde a la pregunta que se le hace, sino que él responde con otra pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? Y él usa la palabra Señor. Interiormente, él sabía con quién estaba hablando. Él le dice: Señor, quien quiera que seas, pero eres Señor. Él solamente le decía Señor a las autoridades. Él no le decía Señor a cualquier persona. Él era un hombre educado, con mucho conocimiento, tanto en Roma como el conocimiento legalista de los fariseos judíos.
Por lo tanto, él sabía a quién se le decía Señor. Y aquí Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Reconociendo la majestad de Dios, reconociendo el poderío de Dios. Y la respuesta no se deja esperar. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente. La primera pregunta, una vez que Saulo cayó a tierra, fue: ¿por qué me persigues? Saulo responde y dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se le revela. Allí recién Jesús se le revela y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vuelvo a reiterar, no estás persiguiendo mi iglesia, no estás persiguiendo a los que han creído en mí, me estás persiguiendo a mí, Saulo, a mí me estás persiguiendo. El dolor de la muerte de aquellos que han creído es mi dolor, es mi dolor. Las lágrimas de aquellos que han sido muertos son mis lágrimas, porque ellos estaban muriendo por mí estaban muriendo. Y la voz le dice: levántate, no sigas en tierra, no sigas humillado, no te quiero ver humillado. Saulo, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dice la Biblia: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, si bien es cierto, no presenció la muerte de Cristo en Jerusalén, pero Saulo había oído hablar de Jesús. De hecho, estaba siguiendo a aquellos que habían creído en Jesús. Saulo entendía perfectamente con quién estaba hablando. Él tenía todo el conocimiento acerca de Jesús. Había escuchado sus mensajes, había leído de sus parábolas, había escuchado del amor que profesaba Cristo y había escuchado de cómo Él había muerto allí en Jerusalén. Y Él le dice, temblando y temeroso, vuelvo a reiterar, ese hombre poderoso como era Saulo, ese hombre que llevaba cartas de los principales de las sinagogas, del sumo sacerdote, ese hombre que tenía esta doble nacionalidad, un hombre con un tremendo conocimiento, educado bajo la ley a los pies de Gamaliel. Este hombre, temblando y temeroso, le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Este hombre se pone inmediatamente a disposición de Jesús. Este hombre no le dijo al Señor: lo voy a pensar. Este hombre no le dijo al Señor: voy a ver. Este hombre no le dijo al Señor: lo voy a intentar. Este hombre no le dijo al Señor: lo voy a conversar con mi familia. Este hombre no le dijo al Señor: voy a ir a la sinagoga a hablar con el sumo sacerdote para explicarle esto y te daré una respuesta. Lo lindo de Saulo es que él fue sencillo y humilde porque sabía con quién estaba hablando. Y este hombre inmediatamente se pone a disposición de Jesús. No lo dudó, no lo dudó. Él sabía
perfectamente bien con quién estaba hablando. Y en ese momento quizás se le pasó por su mente la muerte de Esteban, se le pasó por su muerte a aquellos cristianos que él había sacado de las casas para llevarlos prisioneros a Jerusalén. Se le pasó por su mente a aquellos cristianos que habían sido muertos por la fe en Jesús. Se le pasó toda una película por la cabeza de Saulo, de todo lo que él había hecho para destruir la fe de Jesús. Él sabía perfectamente bien con quién hablaba. Él sabía que ese hombre con quien estaba hablando era Jesús, quien había muerto en la cruz allá en Jerusalén. Era Jesús el hombre que profesaba un mensaje de amor, de ternura, un mensaje de igualdad, un mensaje donde todos seamos uno. Él sabía que estaba hablando con Jesús, el Rey del cielo, el Hijo de Dios. Él no le preguntó nada al Señor. Solamente le dijo, ¿qué quieres que haga? Temblando y temeroso. Si Saulo era un tremendo hombre. Y aquí lo vemos humillado, temblando. Estaba lleno de miedo, temeroso, no sabía lo que le podía pasar. Este hombre que sacaba a los cristianos de las sinagogas, de sus casas, para darles muerte. Este hombre aquí estaba lleno de miedo. Pero él, en medio de todo ese miedo, de toda esa situación que estaba experimentando y que era completamente desconocida para él, él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, levántate. No te quiero ver empolvado allí en el camino, Saulo. Te quiero levantado, erguido, porque estás hablando con el Señor de señores, el Rey de reyes, con el Todopoderoso, con el Dios, el Creador de todas las cosas. Juan dice que Dios creó todo por su Hijo, y todas las cosas por su Hijo subsisten, en el capítulo 1 del libro de Juan. Ese Dios creador se estaba mostrando en Saulo con amor, con ternura. Saulo no recibió ni un azote. Saulo no recibió ninguna recriminación. Jesús no le enrostró lo que él estaba haciendo con los cristianos. Este hombre estaba siendo tratado con cariño y con amor. Quizás ese cariño y ese amor que nunca había tenido. Si bien es cierto, era un hombre educado, pero siempre se le trató con distancia. Y él creció y se educó bajo esa distancia, esa falta de amor, con mucha ley, con muchos conceptos, pero sin amor. Aquí se encontró con un Jesús que le hablaba con amor y que le dijo, levántate, Pablo, no te quiero ver ahí, tirado en el camino, ponte en pie, yo te amo, Pablo, y yo te necesito. Se te dirá lo que tienes que hacer, levántate, yo te necesito, levántate. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Yo no sé, querido, cómo fue tu experiencia con el Señor. Yo no sé cómo tú conociste al Señor. Yo no sé cómo el Señor se te reveló en tu corazón. Pero como quiera que haya sido esa revelación que tú tuviste de Cristo en tu vida, cuando Él te salió al camino, eso pasa a un segundo plano. La forma y la manera en que el Señor se te reveló pasa a un segundo plano, porque
lo más importante aquí es que tú y yo nos pongamos a disposición de Dios, a disposición del Rey de Gloria, a disposición del Señor, porque ¿quién te llamó, querido? No fue cualquiera el que te llamó, el que se te cruzó en tu camino, el que te botó de la cabalgadura en que ibas, el que te quitó el orgullo, la vanidad, la odiosidad, la rabia, la ira. Ese es Jesús. Él es el Señor. Y ese Señor fue el que se te cruzó en tu camino y te despojó de todo y te hizo nacer en una nueva criatura. Aquí vemos el antes y el después de Saulo. Un hombre que no trepidó en ponerse a disposición del Señor y le dice: ¿qué quieres que haga? Eso es lo que hoy tenemos que hacer nosotros, queridos. No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, no importa cuál haya sido tu experiencia en el Señor, lo importante es que hoy le digamos al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Aquí está mi vida. Señor, yo reconozco lo que era. Yo reconozco lo que era. Pero también reconozco quién eras tú, Señor. ¿Quién eres tú? Y frente a tu grandeza, Señor, a tu majestad, a lo grande y majestuoso que eres, yo en esta hora me pongo a disposición tuya como Rey, Señor. Como Rey, Señor que eres, me pongo a tu disposición. Quiero ser una persona que empiece a conocerte, Señor. Quiero ser una persona que empiece a entender tu majestad, tu señorío. Quiero ser una persona que quiero ponerme en el camino, Señor, para que tú me digas lo que tengo que hacer. Quiero ponerme a disposición tuya, Señor. Quiero poner mi vida, lo que soy, mi familia, a disposición tuya, Señor. A disposición tuya. Eso quiero hacer. Que fue lo que hizo Saulo, y lo maravilloso de esta conversión es que Saulo entendió con quién estaba hablando. Nosotros entendemos realmente con quién hablamos. Nosotros entendemos realmente quién es el Señor de nuestras vidas. Nosotros entendemos realmente quién es el que nos llamó. Creo que muchas veces no lo entendemos. Creo que muchas veces no lo sabemos. Creo que muchas veces miramos a Dios como un Dios lejano, un Dios que está arriba en su trono. Vemos a un Jesús que murió en la cruz hace 200 y tantos años atrás. Vemos a un Espíritu Santo que está y no está en mi vida, y hacemos nuestra vida y vivimos nuestra vida cristiana como pajaritos. Yo determino lo que hago, yo determino lo que soy, yo determino mi familia, yo determino mi vida, yo determino mis bienes, yo determino todo. ¿Sabemos realmente con quién estamos hablando, querido? ¿Tú le has tomado el peso con quién hablas? Ayer se conoció con esto termino. Ayer se conoció la muerte de una reina en Inglaterra. Entiendo que se llamaba Isabel II. Y cómo las personas, como los otros reyes, los presidentes de las naciones, le rinden tributo a esta reina que murió. Le rinden tributo a esta reina que murió. Todo el mundo habla de ella. Las noticias ocupan, los canales de televisión ocupan todo el día para hablar de esta mujer. Se dice que era una mujer encantadora. Se dice que fue una muy buena reina. Se dice que ella apoyó a su pueblo, Inglaterra y los demás países que conforman o que conformaron en un momento este reinado, porque este reinado no tiene que ver solamente con Inglaterra, tiene que ver con varios países más. De hecho, ella murió en Escocia, y Escocia es un país que está
adherido a Inglaterra, que está bajo el gobierno de Inglaterra. Ellos tienen su primer ministro, que es el presidente, como nosotros lo conocemos, el presidente de la República, pero por sobre el presidente está la reina. Está la reina. El presidente, si quiere tomar alguna determinación importante, tiene que consultarle a la reina. Si se va a elegir un presidente, la reina tiene que dar el visto bueno. Y todos los principales del mundo le rinden pleitesía a la reina. Le rinden pleitesía a este imperio y se habla de ella. Yo te quiero decir que ella murió ayer, pero ella no murió por ti ni por mí. Era una mujer más. Era una mujer más. Como muchos reyes que han muerto a través de la historia. Como muchos otros reyes que murieron en la historia. Era uno más. Pero hay un solo rey. Hay un solo rey de gloria. Hay un solo Señor que murió por mí. Que me entregó el regalo de la vida eterna. Y a ese rey tenemos que rendirle pleitesía. A ese rey tenemos que rendirle alabanza, adoración. Nosotros sabemos quién era esa reina que murió ayer. Le podemos leer su currículum. Pero tú sabes quién es Dios. Tú has llegado a conocer realmente a Dios. ¿Tú entiendes con quién estás tratando? Si lo entendiéramos, querido, la iglesia sería otra. Sería distinta. Sería una iglesia más llena de amor, más llena de solidaridad. Más entera, más completa. Pablo se encargaría después de mostrar el carácter de Dios a la iglesia. En sus distintas epístolas, Pablo se encargó de mostrar quién era Dios. Pero querido, tú sabes quién es Dios. ¿Sabes? Ese Jesús que murió hace 2000 años atrás en la historia, ese Jesús está muriendo hoy día por muchos más. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese Jesús es presente. No es historia, es presente. Él está presente ahora. Te quiero decir que el Espíritu Santo está en tu vida y está en mi vida para darnos poder, para darnos fuerza, para darnos la valentía, el coraje de hablar de Cristo, de ser testigos de Cristo. ¿Sabemos realmente quién es nuestro Dios? ¿Lo conocemos realmente? ¿O es que nuestra vida espiritual es una vida simple? Es una vida que mandamos nosotros. Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Pablo al Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Lo viene conociendo recién y le dice, ¿qué quieres que haga? Porque Pablo entendió quién era Jesús. La revelación máxima del cielo, del poder, de la gloria. Ese Jesús es el que se reveló en nosotros. Y a ese Jesús tenemos que aprender a conocer, queridos. Y cuando aprendamos a conocer a ese Jesús, vamos a entender que Él murió por nosotros, que perdonó nuestros pecados, que nos dio la vida eterna, que volverá por nosotros y que está preparando moradas para que nosotros podamos vivir en el cielo con Él. Que ese Jesús es quien nos santifica, que nos justifica. Que ese Jesús es el que va a nuestro lado cada día, que está en nuestra vida para guiarnos, para darnos sabiduría, conocimiento y para poder tenerle en nuestros corazones. Ese es Jesús. Yo sé que un día te salió al encuentro y te salvó, pero yo quiero que en esta noche Jesús te salga a tu vida para revelar el carácter de Dios en ti, querido. Así como lo hizo en Saulo, Dios lo quiere hacer contigo esta noche. Y que tú te puedas poner en disposición y decirle al Señor, aquí estoy yo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? El Señor te quiere con un propósito, querido. El Señor no te quiere para que tú vayas los domingos a tomar un asiento en tu iglesia y escuchar y alabar al Señor y escuchar un mensaje. El Señor te llamó con propósitos y esos propósitos Dios tiene que revelarlo en tu vida. Ese propósito Saulo entendió claramente y le dice, Señor, ¿qué quieres que tú hagas?
¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dice, levántate, no te quiero ver postrado. El Señor te dice hoy, levántate, como quiera que te llames, levántate, ponte en pie, ponte erguido, levanta tu cabeza. No te quiero ver derrotado, te quiero ver en victoria, porque yo soy victoria en tu vida. Te quiero ver victorioso. Levanta tu cabeza, ponte de pie, porque yo te revelaré lo que quiero que tú hagas. Yo te lo revelaré. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra esta noche, Señor. Al acercarnos a ella podemos aprender tanto, Señor. Podemos enriquecernos tanto, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que dejaste. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos da tu palabra en nuestros corazones, por la revelación que nos da tu palabra en nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, no queremos que esto sea una revelación fría de conocimiento solamente. Padre, queremos que tu Espíritu Santo se nos revele en esta noche. Queremos que tu Espíritu Santo se nos revele, Señor, para que ese Espíritu, Señor, nos llene de tu presencia, Señor, y lleno de tu presencia podamos decirte, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi hogar, aquí está mi familia, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que tu Espíritu nos pueda revelar la verdad del Padre en nosotros, el carácter del Padre en nosotros, Señor. Espíritu Santo, bendice a tu iglesia. Espíritu Santo, bendice a mis hermanos que están escuchando. Espíritu Santo, revélate en el nombre de Jesús. Revela el carácter de Jesús en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, de mis hermanos. Revela la vida de Jesús. Revela el sacrificio de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Haznos, Señor, a entender, Padre, lo que realmente tú quieres de nosotros, Señor. Bota, Señor, el velo que está en nuestros ojos, Señor. Saca ese velo para poderte ver realmente, Señor, para poderte conocer realmente y saber quién eres tú, Señor. Que no solo te veamos como el Salvador que un día se presentó en nuestras vidas, que un día levantamos nuestras manos y le recibimos como nuestro Salvador personal, sino que se revele como el Señor de nuestras vidas. Y Espíritu Santo, te pido que te reveles y que reveles a Jesús en esta hora como el Señor de la vida de tu iglesia, de tu pueblo. Revélate en ese señorío total y absoluto de nuestras vidas, Señor. No somos nosotros, eres tú en nosotros, Señor. Te conocimos un día, pero hoy queremos conocer al Señor. Hoy queremos que se revele el Señor en nuestras vidas, que el señorío de Cristo se revele en nuestras vidas. Espíritu Santo, revélate. Revélate con poder y gloria, Señor. Tú nos has llamado con propósitos y permite que esos propósitos hoy se puedan cumplir, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Gracias por la vida de este hombre, Saulo de Tarso. Un hombre lleno de conocimiento, un hombre que creía en lo más profundo de su corazón, que persiguiendo a la iglesia estaba haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Hasta cuándo apareciste tú en su camino? Le botaste, Señor, de su cabalgadura. Lo dejaste en el suelo. Y allí en el suelo te revelaste y le dijiste, yo soy Jesús. En esta hora, Señor, revélate en nuestros corazones y dinos realmente quién eres tú, Señor. Si nos ha faltado conocerte, permite que tu Espíritu Santo en esta hora pueda revelarse con poder y gloria para darnos a conocer tu señorío. Revélate, Padre. Revélate, Señor. Revela, Señor. Revela tu vida en nuestras vidas, Señor. Necesitamos que tu señorío gobierne nuestras vidas, Señor. Hoy día hay tanto orgullo, tanta vanagloria, tanto yo, Señor. Despójanos de todo aquello, Padre, y ayúdanos a vivir una vida consagrada a ti, dispuesta, entregada a ti, cual Esteban, Señor. ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Pablo, Señor? Que estos hombres de Dios nos sirvan como ejemplo, Señor, para nosotros poder seguirte. Si ellos pudieron, Señor, nosotros también podremos. Gracias, papá, por esta palabra.
Gracias por lo que está haciendo tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No hay volumen. Me quitan el volumen. Ahí sí. Bueno. Está acabando la canción. Bueno, queridos, con esta hermosa canción de nuestro querido pastor Billy Buster, un hombre de Dios, sin duda, un adorador por excelencia, nos estamos despidiendo de ustedes esta noche, esperando que el Señor haya bendecido nuestras vidas a través de su palabra. El estudio de la palabra es lindo, es maravilloso, y yo espero que haber sido un canal de bendición para sus vidas. Nos estaremos encontrando el lunes, ¿les parece? A las 8 de la noche. No olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Temuco Encuentro con Jesús. Búscanos con ese nombre, Temuco Encuentro con Jesús, y te suscribes. Teniendo 40 suscripciones, ya podremos salir en vivo a través de YouTube también. Así que bienvenido a tu suscripción en YouTube, Temuco Encuentro con Jesús. Bendiciones, queridos, que tenga un lindo fin de semana junto a tu familia, los tuyos, tu iglesia, tu pastor, tus hermanos. Que sea un fin de semana maravilloso, que el Señor te proteja, te guarde. Una bendición para tu vida, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Amén. Recibe esta bendición en el nombre de Jesús. Y nosotros nos volveremos a encontrar el lunes a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todas y todos. Nos vemos. Chao.